Imagina despertar en medio de la noche, con el corazón acelerado, la respiración entrecortada y el cuerpo paralizado por una sensación de peligro inminente. Ese es el poder de una pesadilla. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar en lo que realmente representan? ¿Y si en lugar de ser simples manifestaciones del miedo, las pesadillas fueran mensajes, un llamado urgente desde nuestro inconsciente? Las pesadillas no son solo sueños desagradables, son portales hacia los rincones más ocultos de nuestra mente. Detrás de cada imagen aterradora o situación perturbadora, hay algo que necesita ser revelado, algo que ha sido ignorado o reprimido durante demasiado tiempo. No están allí para castigarnos, sino para advertirnos. Mientras que otros sueños se desvanecen con el amanecer, las pesadillas permanecen. Sus emociones intensas, miedo, vergüenza, tristeza o incluso desesperación, nos persiguen como si nos suplicaran que les prestemos atención. Algunas son tan impactantes que se convierten en parte de nuestra historia, dejando marcas invisibles que llevamos con nosotros toda la vida. Pero, ¿por qué las tratamos solo como un problema que debe ser eliminado? En nuestra prisa por deshacernos de ellas, a menudo olvidamos preguntarnos, ¿qué quieren mostrarnos? Y si en lugar de huir, intentáramos escuchar. Las pesadillas son como alarmas emocionales, disparadas para despertarnos de una peligrosa apatía hacia nosotros mismos. El verdadero propósito de una pesadilla no es asustarnos, sino sacudirnos. Nos obliga a ver lo que no queremos ver y a enfrentar verdades que evitamos. Tal vez, en lugar de temerlas, deberíamos enfrentarlas como aliadas, guías incómodas que nos llevan a confrontar lo que realmente importa. Al fin y al cabo, es en 1900 el enfrentamiento con la oscuridad, donde encontramos la posibilidad de sanar. ¿Qué harías si descubrieras que tu mayor miedo es, en realidad, el inicio de tu transformación? Las pesadillas y los sueños de ansiedad suelen seguir patrones recurrentes, manifestándose en motivos típicos que trascienden culturas y épocas. La sensación de caída libre, la desesperación de llegar tarde o estar desprevenido para una presentación o un examen, el pánico de perder un vuelo o olvidar el equipaje, la vergüenza de caminar por ahí con ropa inadecuada, el temor a perder los dientes, la parálisis repentina que impide cualquier movimiento o sonido, la experiencia de estar atrapado sin salida, el sufrimiento de una enfermedad o herida y, por supuesto, el encuentro con criaturas aterradoras o desastres naturales. Estos elementos aparecen repetidamente en los relatos de sueños angustiantes, sugiriendo que hay algo profundamente humano en su estructura. Sin embargo, a pesar de su frecuencia y familiaridad, no son suficientes para probar que existe un sistema organizado en los sueños. Las pesadillas a lo largo de la historia y la mitología. Una de las pesadillas más antiguas de la humanidad puede rastrearse hasta Lilith, cuyo nombre, en hebreo, significa monstruo de la noche o bruja nocturna. Según la tradición judía, antes de conocer a Eva, Adán tuvo una primera esposa demoníaca llamada Lilith. Creada del mismo polvo que Adán, ella se negó a someterse a él, creyendo que eran iguales. Como castigo, fue expulsada del Edén y, en venganza, se transformó en un espíritu nocturno maligno, a menudo asociado con las lamias, espectros femeninos que atacaban a niños y seducían a hombres. A lo largo de los siglos, Lilith se consolidó como una figura peligrosa y seductora, vista como un símbolo de independencia femenina y al mismo tiempo como un ser demoníaco que traía desgracia. Algunas versiones de la leyenda afirman que ella se disfrazó de la serpiente que tentó a Eva en el jardín del Edén, uniendo su imagen a la del propio diablo. Las historias de Lilith se remontan a la antigua Mesopotamia y pueden encontrarse en textos como la Epopeya de Gilgamesh. En estas narrativas, Lilith no es un ser único, sino parte de un grupo de demonios femeninos que aterrorizaban a mujeres embarazadas, raptaban a recién nacidos y atacaban a hombres durante el sueño, un rasgo que más tarde se consolidaría en la figura del súcubo, un espíritu maligno que se aprovechaba de los sueños masculinos.
Su equivalente masculino era el incubo, un demonio que seducía a mujeres dormidas. La propia palabra nightmare, pesadilla en inglés, no está relacionada con el caballo hembra, mare, sino con un antiguo término anglosajón que hacía referencia a goblins, brujas viejas y demonios que se sentaban sobre el pecho de las personas, provocando sueños aterradores. Este concepto también aparece en otros idiomas germánicos. En el nórdico antiguo, la pesadilla se llamaba mara, y en danés y noruego, la palabra usada para describirla significa literalmente cabalgata de la mara, mientras que en sueco significa sueño de la mara. Esta experiencia ha sido documentada en diversas culturas a lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta la modernidad. Actualmente, el fenómeno es reconocido como parálisis del sueño, una condición en la que la persona, al dormirse o despertarse, se encuentra consciente, pero incapaz de moverse o hablar. Durante estos episodios ocurren alucinaciones visuales y auditivas, acompañadas de una sensación abrumadora de pánico. A menudo, la persona ve figuras sombrías y amenazantes, siente una presión en el pecho y una sofocante dificultad para respirar, como si una fuerza invisible estuviera restringiendo sus movimientos. En la saga nórdica Ynglinga del siglo XIII se relata la historia del rey Vanlandi, un guerrero que prometió regresar con su esposa después de 3 inviernos, pero permaneció ausente por 10. Desesperada, su esposa recurrió a una hechicera para lanzarlo de regreso al hogar o a la muerte. El rey entonces comenzó a sentir una necesidad intensa de regresar, pero sus consejeros lo advirtieron de que era obra de hechicería. Poco después, fue invadido por un sueño profundo y declaró que la mara estaba sobre él. Sus hombres intentaron ayudarlo sosteniéndole la cabeza, pero la entidad invisible comenzó a presionar sus piernas hasta casi quebrarlas. Cuando le sostuvieron los pies, la mara aplastó su cabeza y el rey murió asfixiado. En la tradición alemana, esta criatura maligna es llamada Alp, un término relacionado etimológicamente con elfo. El folclore describe a estos seres como capaces de atravesar puertas y ventanas cerradas, entrando en las habitaciones durante la noche para atormentar a los soñadores. Se infiltran por las más pequeñas rendijas, una cerradura, una grieta, en la madera, y disfrutan provocando pesadillas y sensaciones de angustia extrema. La ciencia de las pesadillas, parálisis del sueño y patrones recurrentes. La parálisis del sueño, a menudo confundida con las pesadillas, se destaca por su naturaleza híbrida entre el sueño y la vigilia. La persona se encuentra atrapada entre ambos estados, incapaz de moverse pero plenamente consciente de su situación. Esta experiencia, además de aterradora, ha alimentado mitos y leyendas que intentan explicar las fuerzas oscuras detrás de este fenómeno. Estudios científicos sugieren que la parálisis del sueño ocurre debido a un desajuste en los ciclos del sueño REM, cuando el cuerpo permanece paralizado para evitar movimientos durante los sueños. Sin embargo, para quienes experimentan estas manifestaciones, la explicación fisiológica no siempre basta para disipar el miedo. Curiosamente, los relatos de entidades que aparecen durante estos episodios muestran patrones universales. En Japón existe el kanashibari, un espíritu que inmoviliza a sus víctimas. En Brasil, el fenómeno suele asociarse con la pisadeira, una figura femenina de apariencia esquelética que se sienta sobre el pecho de los durmientes, causando una sensación de asfixia. En Estados Unidos y Europa, las descripciones coinciden con imágenes de sombras o criaturas encapuchadas que acechan en las esquinas de las habitaciones. Aunque la ciencia ha avanzado en la comprensión de este fenómeno, el terror persistente, que acompaña a la parálisis del sueño, demuestra cómo en nuestro inconsciente los antiguos temores siguen vivos, moldeando nuestra percepción de la realidad. Al final, por más que intentemos racionalizar, el miedo a lo desconocido siempre encuentra formas de infiltrarse en nuestras noches. Las pesadillas y los sueños de ansiedad presentan patrones recurrentes que han atormentado a la humanidad durante siglos. ¿Quién no ha soñado que cae desde una gran altura,
solo para despertarse sobresaltado, o que llega tarde a un examen sin recordar el contenido, o que pierde un vuelo importante. También están aquellos sueños inquietantes en los que estamos desnudos en público, se nos caen los dientes o nos sentimos atrapados, incapaces de gritar o movernos. Algunos experimentan situaciones aún más angustiantes, como persecuciones por figuras amenazadoras, encuentros con monstruos, desastres naturales o la sensación sofocante de estar paralizados en la cama mientras una presencia invisible los observa de cerca. Aunque estas experiencias son comunes y se repiten entre diferentes culturas y periodos históricos, no son suficientes para demostrar que los sueños siguen un sistema organizado. Entre los relatos más antiguos sobre pesadillas, encontramos la figura de Lilith, cuyo nombre en hebreo significa monstruo de la noche o bruja nocturna. Según la tradición judía, Lilith fue la primera esposa de Adán, creada del mismo polvo que él. Sin embargo, se negó a someterse a su esposo, reivindicando igualdad. Por desafiar el orden divino, fue expulsada del jardín del Edén y transformada en un espíritu nocturno maligno. En algunas versiones de la leyenda, se disfraza como la serpiente que tentó a Eva, convirtiéndose en un símbolo del caos y la tentación. Las raíces de la historia de Lilith se remontan a Mesopotamia, donde se describían entidades demoníacas femeninas en textos como la epopeya de Gilgamesh. Estas figuras aterrorizaban a mujeres embarazadas, raptaban a recién nacidos y seducían a hombres durante el sueño, una descripción que más tarde evolucionaría hacia la figura del súcubo, un espíritu femenino que se alimenta de la energía sexual de los hombres. Su equivalente masculino, el íncubo, cumplía el mismo papel al atormentar a mujeres dormidas. La propia palabra nightmare, pesadilla en inglés, tiene orígenes curiosos. A diferencia de lo que muchos piensan, no está relacionada con la yegua, mare, sino con un antiguo término anglosajón que se refería a goblins, brujas o demonios que se sentaban sobre el pecho de las personas mientras dormían, provocando sueños aterradores. Este concepto se difundió en varias culturas. En el nórdico antiguo se llamaba mara. En danés y noruego, la palabra para pesadilla significa cabalgar de la mara. Y en sueco, sueño de la mara. Este fenómeno persiste hasta nuestros días, siendo identificado frecuentemente como parálisis del sueño, un estado en el que la persona, al quedarse dormida o al despertar, se encuentra consciente pero incapaz de moverse o hablar. Durante estos episodios suelen ocurrir alucinaciones aterradoras. Muchas personas describen sentir una presencia oscura en la habitación, ver figuras humanoides acechando o sentir una presión intensa sobre el pecho, como si algo o alguien intentara asfixiarlos. En la mitología nórdica, existe un relato destacado sobre este fenómeno en la saga Ynglinga, del siglo XIII. El rey Vanlandi, un gran guerrero, prometió volver con su esposa después de 3 inviernos, pero permaneció ausente durante 10. Desesperada, su esposa contrató a una hechicera para que lo trajera de vuelta a casa o a la muerte. El rey, dominado por un cansancio incontrolable, sintió que la mara estaba sobre él. Sus compañeros intentaron ayudarlo sujetando su cabeza, pero la entidad invisible comenzó a aplastar sus piernas. Cuando sujetaron sus pies, la mara presionó su cabeza hasta que murió asfixiado. En tierras germánicas, el equivalente de la mara es conocido como alp, una criatura relacionada etimológicamente con los elfos. Según el folclore, los alps y las mares pueden atravesar puertas y ventanas cerradas, infiltrándose por los espacios más pequeños como agujeros de cerraduras para atormentar a los soñadores. Ante la amenaza de las pesadillas y la parálisis del sueño, diversas culturas desarrollaron encantos y rituales de protección. En la Edad Media, se colocaban amuletos debajo de la almohada para evitar las visitas nocturnas de las mares. Se recitaban oraciones específicas antes de dormir, con la esperanza de ahuyentar a las entidades oscuras. En Japón, el espíritu llamado Baku, conocido como el devorador de sueños, es invocado para consumir pesadillas. Representado como una criatura híbrida,
Compuesta por partes de diferentes animales, el Baku era llamado tras un mal sueño con la súplica: «Devora, oh Baku, devora mi sueño maligno». Sin embargo, había un riesgo. Si el Baku aún tenía hambre después de consumir la pesadilla, podía seguir alimentándose de los sueños buenos y de las esperanzas de la persona, dejándola vacía y sin propósito en la vida. A lo largo de la historia, las pesadillas y sus entidades aterradoras han moldeado creencias y narrativas. Incluso hoy, con todo el conocimiento científico sobre el sueño, muchas de estas experiencias siguen siendo inexplicables. Las pesadillas nos recuerdan que, por más que intentemos racionalizar nuestros miedos, lo desconocido siempre encuentra formas de infiltrarse en nuestras noches. Las pesadillas siempre han sido una parte inevitable de la experiencia humana, cruzando culturas y épocas. ¿Quién no se ha despertado empapado en sudor después de un sueño angustiante? La sensación de estar siendo perseguido, de caer al vacío, de gritar sin sonido o de sentirse atrapado en un entorno opresivo son imágenes que nos atormentan desde la infancia. Para algunos, las pesadillas son eventos esporádicos y pasajeros. Para otros, se vuelven recurrentes, cargadas de simbolismos profundos o traumas del pasado. En todas las civilizaciones, hemos intentado comprender estas visiones perturbadoras, atribuyéndoles significados espirituales, psicológicos o incluso sobrenaturales. Desde tiempos antiguos, las creencias populares han buscado explicar el origen de las pesadillas. Entre los nórdicos, la Mara era un espíritu nocturno que se sentaba sobre el pecho de las personas dormidas, asfixiándolas y sumiéndolas en sueños aterradores. En muchas leyendas europeas, entidades demoníacas conocidas, como súcubos e íncubos, atormentaban a los soñadores absorbiendo su energía vital. En Japón, el Baku era un espíritu devorador de sueños malos, invocado para alejar las pesadillas. Pero si estaba hambriento, podía también consumir los sueños buenos y las aspiraciones de una persona, dejándola sin rumbo. Sin embargo, las pesadillas no son solo manifestaciones folclóricas o fruto de la imaginación. La ciencia del sueño ha revelado que estas experiencias surgen en gran parte durante la fase REM, movimiento rápido de los ojos, cuando la actividad cerebral es intensa y la mente crea narrativas complejas. Durante esta fase, el cerebro paraliza temporalmente el cuerpo para evitar que reproduzcamos físicamente los movimientos del sueño. Si este mecanismo falla, podemos movernos bruscamente en la cama o incluso hablar mientras dormimos. No obstante, los sueños más angustiosos no surgen únicamente de la actividad cerebral espontánea. Eventos traumáticos, el estrés y trastornos psicológicos pueden transformar las pesadillas en un ciclo interminable. En el trastorno de estrés postraumático, TEPT, por ejemplo, la persona revive momentos de dolor y pánico en sus sueños, como si estuviera atrapada en un bucle emocional. El impacto psicológico puede ser devastador, llevando a trastornos del sueño, ansiedad intensa e incluso abuso de sustancias en un intento de escapar de los recuerdos dolorosos. En la literatura, las pesadillas desempeñan un papel crucial en la construcción de personajes y narrativas, funcionando como espejos del inconsciente. En Crimen y Castigo de Dostoyevsky, el protagonista Raskolnikov, consumido por la culpa y la tensión psicológica, tiene un sueño aterrador en el que presencia a un grupo de borrachos golpeando y matando a una yegua indefensa. La brutalidad de la escena refleja su lucha interna frente al crimen que planea cometer. Al despertar se pregunta horrorizado: ¿de verdad tendré el valor de tomar un hacha y aplastar el cráneo de alguien? La atmósfera de una pesadilla febril también es esencial en las obras de Franz Kafka. En El proceso, Joseph K. es arrestado y juzgado por un crimen que nunca se le explica, perdido en un laberinto burocrático absurdo. Por otro lado, en La metamorfosis, Gregor Samsa despierta transformado en un insecto monstruoso, atrapado en un cuerpo que no reconoce. Estos escenarios desconcertantes evocan el sentimiento de alienación, impotencia y miedo a lo desconocido
que muchos experimentan en sus propias pesadillas. Frente a los sueños perturbadores, las terapias y enfoques psicológicos buscan ayudar a las personas a procesar emociones reprimidas y traumas no resueltos. Escribir sobre las pesadillas, compartirlas e interpretarlas puede ser una herramienta poderosa de autoconocimiento y sanación. Al final, comprender nuestros miedos nocturnos puede enseñarnos mucho sobre quiénes somos realmente. Algunas personas enfrentan pesadillas recurrentes a lo largo de su vida, mientras que otras las experimentan solo en ciertos periodos, especialmente en la juventud. Estos sueños repetitivos pueden o no estar vinculados a traumas, pero a menudo tienen un significado profundo. El simbolismo psicológico de las pesadillas. En la psicología junguiana, se entiende que las pesadillas surgen como un esfuerzo del inconsciente por sacar algo a la luz, algo que aún no ha sido plenamente comprendido por la conciencia. Cuando la persona finalmente capta el mensaje implícito en estos sueños, ya sea durante el estado onírico o en la vida despierta, las pesadillas tienden a desaparecer. En otras palabras, cuando nuestra actitud consciente cambia en respuesta a los sueños, el inconsciente también responde. Entre los tipos más misteriosos de pesadillas destacan los sueños precognitivos o proféticos. Existen relatos de personas que han tenido visiones aterradoras durante el sueño y que, posteriormente, han visto esos eventos desarrollarse en la realidad, como si hubieran accedido, por un breve instante, a un vistazo del futuro. Estas experiencias son raras y solo pueden confirmarse tras la realización del evento previsto, lo que las convierte en un fenómeno rodeado de misterio. El psiquiatra suizo Carl Jung abordó estas coincidencias extraordinarias en su obra Sincronicidad, un principio de conexión acausal. En ella exploró eventos internos, como sueños, visiones y presentimientos, que parecían manifestarse en la realidad de forma tan precisa que desafiaban las leyes de la probabilidad. A este fenómeno, Jung lo denominó sincronicidad, un concepto que describe eventos conectados por significado, no por causalidad. Jung también relató su propia experiencia con una visión precognitiva. Describió imágenes de olas amarillas, escombros flotando en el mar y la muerte de miles de personas. En un segundo episodio, la visión se intensificó y una voz interior le dijo: «Mira esto, es completamente real y va a suceder, no puedes dudarlo». Poco tiempo después, estalló la Primera Guerra Mundial. Aunque Jung escribió poco específicamente sobre las pesadillas, su teoría general de los sueños permite una interpretación profunda de este fenómeno. Para él, los sueños son manifestaciones espontáneas del inconsciente, libres de la influencia de la voluntad consciente. Son mensajes puros de la psique que traen a la superficie verdades que muchas veces ignoramos en nuestra vida despierta. Jung veía los sueños como una brújula capaz de realinearnos con nuestra verdadera naturaleza cuando nos alejamos demasiado de nuestro centro psicológico. Una de las funciones más importantes de los sueños, según Jung, es la compensación. Nuestra conciencia es naturalmente unilateral. Tendemos a enfocarnos en ciertos aspectos de la vida mientras ignoramos otros. Los sueños equilibran esta dinámica, revelando partes desatendidas de nuestra psique. Así, una pesadilla puede ser una alerta, mostrando que algo está fuera de armonía y necesita atención. Sin embargo, Jung advertía sobre el peligro de interpretar un sueño de forma aislada. Enfatizaba que cada sueño es como una pieza de un rompecabezas mayor y que solo una secuencia de sueños puede proporcionar una comprensión más clara de lo que el inconsciente intenta comunicar. De igual forma, consideraba esencial tomar en cuenta la actitud consciente del soñador y sus asociaciones personales con los símbolos oníricos. El enfoque junguiano de las pesadillas, por lo tanto, no se limita a interpretarlas, sino que las utiliza como herramientas de autoconocimiento. El terror experimentado en un sueño puede ser una invitación a enfrentar miedos reprimidos, resolver conflictos internos y, en última instancia, integrar aspectos olvidados de uno mismo.
Para aquellos que sufren de pesadillas recurrentes, la exploración simbólica de estas imágenes puede ofrecer no solo alivio, sino también un camino hacia la transformación interior. Los sueños nunca nos dicen directamente qué debemos hacer o cuál es la verdad absoluta. En cambio, nos presentan imágenes, de la misma forma en que la naturaleza permite que una planta crezca, sin juicios, sin explicaciones directas. Nos corresponde a nosotros interpretarlas. Si alguien tiene una pesadilla, esto puede indicar tanto un exceso de miedo como una falta de él. Los sueños siempre nos traen algo nuevo, algo que no conocemos conscientemente, y sugieren caminos para enfrentar nuestros bloqueos emocionales. No son simples distracciones, ni un desperdicio de nuestro valioso tiempo de descanso. Por el contrario, desempeñan un papel fundamental en la regulación de la psique, buscando equilibrio y plenitud. Este proceso continuo de integración y madurez psicológica es lo que Jung llama individuación. Carl Jung describe esta dinámica de manera brillante. El sueño es un teatro en el cual el soñador es, al mismo tiempo, el escenario, el actor, el director, el autor, el público y el crítico. Setubli Bolipa 8. Estructura y dinámica de la psique. Esta es la interpretación del sueño en el nivel subjetivo, donde cada elemento representa aspectos de la propia psique del soñador. Jung denomina esta dimensión inconsciente personal, en la cual se encuentran contenidos reprimidos u olvidados de la experiencia individual. En este espacio interno residen los complejos, agrupaciones de ideas y emociones cargadas de energía psíquica. Cuando estos complejos son negativos, pueden generar pesadillas frecuentes, reflejando conflictos internos no resueltos que dificultan la plenitud psicológica. Sin embargo, existe un nivel aún más profundo, el inconsciente colectivo, donde habitan los arquetipos, patrones universales de comportamiento, heredados a lo largo de la evolución de la humanidad. Los sueños no solo están moldeados por experiencias individuales, sino también por fuerzas arquetípicas con estructura mitológica. Son estas fuerzas las que se manifiestan en los llamados grandes sueños, que suelen portar una atmósfera de misterio, fascinación o terror, como visiones apocalípticas o encuentros con divinidades. Al no ser creaciones conscientes, los sueños funcionan como autorretratos del flujo de la vida psíquica. Al analizarlos, podemos obtener valiosos insights sobre la dirección y el propósito de la psique. Sin embargo, interpretar un sueño puede llevar meses, años o incluso nunca llegar a desentrañarse completamente. Como un entramado de hilos que se entrecruzan, seguimos solo uno a la vez, mientras muchos otros permanecen ocultos. Esta complejidad lleva a muchos a descartar los sueños como irrelevantes o supersticiosos, pero en realidad son símbolos, la mejor representación posible de contenidos psíquicos desconocidos. Jung reconocía la dificultad de interpretar sueños, incluso los propios. Escribió: «No comprendo mis propios sueños mejor que cualquiera de ustedes, porque siempre están un poco más allá de mi alcance, y tengo las mismas dificultades que cualquier persona que no sabe nada sobre interpretación de sueños». El conocimiento no es una ventaja cuando se trata de los propios sueños. C.W. 18. La vida simbólica. Las pesadillas en particular tienen una función específica dentro de este proceso: comunicar, de forma dramática, un conflicto interno que necesita ser enfrentado. No surgen para torturarnos, sino para alertarnos. Algo reprimido está tratando de emerger, y el ego percibe esta fuerza como una amenaza. Muchas pesadillas siguen una estructura común, como el clásico sueño de estar siendo perseguido. Este escenario remite a un miedo primitivo, el temor ancestral de ser cazado por un depredador. Desde la perspectiva junguiana, el perseguidor en el sueño representa la sombra, es decir, los aspectos negados o rechazados de nuestra personalidad. En uno de los ejemplos citados por Jane White Lewis, una persona sueña que está sola en casa, por la noche, y escucha a un hombre intentando forzar la puerta. Aterrada, se esconde, pero se da cuenta de que el intruso ha encontrado una ventana abierta. El pánico aumenta hasta que la persona despierta,
aún dominada por el miedo. Este tipo de pesadilla simboliza un contenido reprimido intentando entrar en la conciencia. El hecho de que el soñador se esconda bajo la cama puede indicar un deseo inconsciente de evitar ese enfrentamiento. Sin embargo, huir del perseguidor en el sueño significa, a menudo, huir de uno mismo. Si lográramos detenernos y enfrentar al perseguidor, descubriríamos algo sorprendente. Podría ser un aspecto de nosotros mismos que necesita ser comprendido e integrado, enfrentando la sombra para encontrar la luz. En lugar de ver las pesadillas únicamente como manifestaciones de miedo, podemos interpretarlas como invitaciones al autoconocimiento. Enfrentarlas puede ser un paso crucial en el camino de la individuación, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos. Muchas veces, cuando enfrentamos nuestra sombra, aquello que parecía aterrador se transforma. La hostilidad puede convertirse en amistad, y una bestia puede adoptar forma humana, trayendo consigo un mensaje valioso para nuestro crecimiento psicológico. Por eso, en lugar de huir de nuestros miedos, debemos enfrentarlos, ya sea dentro del propio sueño o en la vida consciente. La sombra nunca pierde nuestro rastro. No importa cuánto intentemos escapar, siempre nos encuentra. Esto sucede porque no estamos huyendo de algo externo, sino de una parte de nosotros mismos. Todo ser humano lleva consigo un lado oscuro, y ignorarlo solo le da más poder. El caso clásico de Dr. Jekyll y Mr. Hyde ilustra bien este peligro. Cuando reprimimos nuestras facetas más sombrías, corremos el riesgo de que ellas tomen el control, llevándonos a una ruptura psíquica. Crear una persona que solo exhiba nuestro lado positivo mientras niega el negativo genera un desequilibrio interno. Las emociones reprimidas no desaparecen, al contrario, se acumulan y terminan manifestándose en forma de neurosis y proyecciones psicológicas. Al negar partes esenciales de quienes somos, perdemos la oportunidad de alcanzar la totalidad. El verdadero bienestar surge cuando seguimos un camino auténtico, uno que respete nuestra naturaleza verdadera. Las pesadillas suelen reflejar estas tensiones internas. Las personas que experimentan sueños aterradores recurrentes a menudo enfrentan conflictos psicológicos más profundos y cuestiones no resueltas. En el nivel arquetípico, las pesadillas representan el lado oscuro del arquetipo de la Gran Madre, la figura de la Madre Terrible o Devoradora. Esta es posiblemente la raíz de toda experiencia aterradora en los sueños. El analista junguiano Erich Neumann escribe: el simbolismo de la Madre Terrible dibuja sus imágenes predominantemente del interior, es decir, el carácter negativo de lo femenino se expresa en imágenes fantásticas y quiméricas que no tienen origen en el mundo externo. La razón de esto es que la mujer terrible es un símbolo del inconsciente, y el lado oscuro de la Madre Terrible asume la forma de monstruos. En los mitos y relatos de todos los pueblos, épocas y lugares, e incluso en las pesadillas de nuestras noches, brujas, vampiros, espectros y demonios nos acechan, todos sorprendentemente similares. El lado oscuro del huevo cósmico blanco y negro, que representa lo femenino arquetípico, genera figuras terribles que manifiestan el aspecto abismal de la vida y de la psique humana. Así como el mundo, la vida, la naturaleza y el alma fueron experimentados como lo femenino generador y nutridor, también sus opuestos son percibidos bajo la imagen de lo femenino: muerte y destrucción, peligro y angustia, hambre e impotencia. Surgen como la indefensión ante la madre oscura y terrible, The Great Mother. El deseo de regresar a la seguridad del útero materno puede llevarnos a un estado de parálisis e impotencia. Este impulso regresivo siempre está en tensión con el camino de la conciencia y el crecimiento. Incluso en el Pisimonetsinta, corazón de las pesadillas, existe una oportunidad de renacimiento. El gran desafío es acceder a la raíz de la pesadilla, ya que su contenido está oculto en el inconsciente. Estos elementos reprimidos deben salir a la luz de la conciencia para que podamos integrarlos y aprender de ellos. Carl Jung,
durante un periodo de intensa turbulencia psíquica, desarrolló un método para confrontar de manera activa y consciente los contenidos del inconsciente, la imaginación activa. Fue a través de esta técnica que atravesó su propia noche oscura del alma, recolectando las perlas del inconsciente en un proceso que culminó en su libro rojo. Para Jung, la imaginación activa era la herramienta más poderosa para acceder y dialogar con las fuerzas internas de la psique. La práctica consiste en establecer un contacto directo con las imágenes del inconsciente, permitiendo que se manifiesten y respondiéndoles como si fueran entidades vivas dentro de la propia mente. Esto requiere silencio, concentración y disposición para enfrentar verdades difíciles. Sin embargo, muchas veces no logramos identificar exactamente qué nos atormenta. El analista junguiano Robert A. Johnson sugiere un camino para ello. Cuando esto ocurre, puedes recurrir al inconsciente en tu imaginación y pedir que el contenido no identificado se personifique. Puedes comenzar tu imaginación activa preguntando: ¿dónde está la obsesión? ¿Quién está obsesionado? ¿De dónde viene este sentimiento? ¿Quién dentro de mí siente esto? ¿Cuál es su imagen? ¿Cómo se ve él o ella? Inner Work, Using Dreams and Active Imagination for Personal Growth. En un contexto terapéutico, la forma en que el analista aborda las imágenes angustiantes del paciente es crucial. Si el terapeuta se siente incómodo o minimiza estas imágenes, el paciente percibirá esta resistencia y no podrá avanzar. Por el contrario, si el analista reconoce y acoge el impacto emocional de estas imágenes, el proceso de transformación puede tener lugar. Además, la imaginación activa permite que un sueño sea expandido. Si alguien se despierta abruptamente de un sueño, puede intentar retomarlo conscientemente, continuando la historia. Dado que los sueños y la imaginación emergen de la misma fuente inconsciente, podemos seguir el rastro del sueño, explorando su siguiente etapa, y así alcanzar una resolución más profunda para el contenido que intenta revelarnos. Sueños, lúcidos e imaginación activa como herramientas de transformación. Las pesadillas no son enemigas, son guías que nos muestran aquello que aún no hemos podido ver. Enfrentarlas puede ser una de las formas más poderosas de autoconocimiento y transformación. Curiosamente, Jung observó que la práctica de la imaginación activa reduce significativamente la frecuencia de los sueños. Esto sucede porque los contenidos que normalmente emergerían en los sueños son enfrentados y elaborados conscientemente. Como resultado, los sueños se vuelven menos repetitivos y más enfocados. Por esta razón, Jung recomendaba esta técnica especialmente para quienes se sentían abrumados por pesadillas intensas y recurrentes. Otra manera de interactuar con los contenidos del inconsciente es a través del sueño lúcido, un fenómeno en el que la persona se da cuenta de que está soñando mientras el sueño aún ocurre. En este estado, el soñador, también llamado onironauta, puede explorar el entorno onírico con conciencia, interactuar con los personajes del sueño e incluso preguntarles cuál es su propósito. Esta habilidad puede ser utilizada como una herramienta para enfrentar pesadillas y transformarlas en experiencias enriquecedoras. El sueño lúcido puede ocurrir espontáneamente cuando el soñador nota algo inusual dentro del sueño. Sin embargo, existen métodos que aumentan la probabilidad de experimentarlo. Uno de los más efectivos es llevar un diario de sueños. Anotar o grabar la propia voz al despertar, relatando los detalles del sueño, fortalece la memoria onírica y permite identificar patrones recurrentes. Con el tiempo, el soñador aprende a reconocer estos elementos dentro del propio sueño, despertando a su condición onírica. Otro método es el WILD, Wake Initiated Lucid Dream, que consiste en pasar directamente del estado de vigilia al sueño sin perder la conciencia. Para ello, basta con acostarse inmóvil, manteniendo la mente alerta mientras el cuerpo se adormece. Después de un tiempo, el soñador entra en un estado intermedio, en el cual comienzan a surgir imágenes oníricas. Este proceso puede estar acompañado de alucinaciones hipnagógicas,
sensaciones visuales o auditivas que parecen extremadamente reales en el umbral entre la vigilia y el sueño. El WILD puede combinarse con el MILD, Mnemonic Induction of Lucid Dreams, una técnica que implica repetir una afirmación antes de dormir, como «Cuando esté soñando, sabré que estoy soñando». Esta programación mental aumenta las probabilidades de lucidez durante el sueño. Otra estrategia importante es realizar pruebas de realidad. Como los sueños tienen una lógica diferente a la vigilia, ciertos fenómenos no funcionan como en el mundo despierto. Por ejemplo, al mirar un reloj o un texto, las letras y los números pueden aparecer distorsionados o cambiar cada vez que se observan. Si alguien intenta respirar por la nariz mientras la tapa, en el sueño todavía podrá respirar. De manera similar, presionar los dedos contra la palma de la mano puede hacer que atraviesen la piel. Crear el hábito de realizar pruebas de realidad a lo largo del día puede ayudar a reconocer estas señales dentro del sueño. Dominar los sueños lúcidos puede expandir los límites de la creatividad, permitir el contacto con aspectos desconocidos del propio ser y facilitar el proceso de integración de la sombra, que es un trabajo continuo a lo largo de la vida. Un ejemplo poderoso de esto es el relato de una mujer que sufría un sueño recurrente en el que era perseguida por una figura aterradora. Un día, al aprender sobre los sueños lúcidos, decidió enfrentar la situación de manera diferente. En el sueño, cuando la figura comenzó a perseguirla, se dio cuenta de que ya había pasado por eso antes. Con valentía, tomó conciencia de que estaba soñando. En lugar de huir, se dio la vuelta para enfrentarse a su perseguidor y gritó: «No puedes hacerme daño». El hombre se detuvo, sorprendido. Por primera vez pudo ver sus ojos, hermosos y llenos de ternura. Entonces él respondió: «¿Hacerte daño? Jamás haría eso. He estado corriendo detrás de ti todo este tiempo para decirte que te amo». Al decir esto, extendió sus manos hacia ella. Cuando la mujer las tocó, él se disolvió dentro de ella. Al despertar se sentía renovada, llena de energía y ligereza. En los días siguientes notó un cambio en su actitud. Antes evitaba los conflictos y reprimía sus sentimientos. Ahora podía expresarlos con mayor claridad y confianza. El impacto de esta experiencia revela una verdad profunda sobre los sueños y el inconsciente. Aquello que nos atormenta a menudo representa partes rechazadas de nosotros mismos que solo esperan ser reconocidas. El miedo, cuando es enfrentado, puede convertirse en una fuente de amor y transformación. En la psicología junguiana, este proceso se llama integración de la sombra. La sombra alberga todo lo que reprimimos, nuestros deseos ocultos, miedos, impulsos y potenciales no explorados. Cuando huimos de ella, se manifiesta de forma distorsionada, tomando la apariencia de algo aterrador. Sin embargo, cuando la enfrentamos descubrimos que no es un enemigo, sino una parte esencial de nuestra psique. Los sueños lúcidos ofrecen un espacio seguro para esta travesía de autoconocimiento. En ellos podemos hacer preguntas, dialogar con los personajes oníricos e incluso modificar la narrativa del sueño. Lo que antes era una pesadilla puede transformarse en un encuentro profundo con uno mismo. Al desarrollar esta práctica, abrimos puertas a una comprensión más amplia de nuestro propio inconsciente. Los sueños dejan de ser simples historias, aleatorias, y se convierten en mensajes cargados de significado. Cada símbolo, cada imagen y cada emoción vivida durante el sueño son fragmentos de una verdad interior que desea ser comprendida. El inconsciente no es un enemigo a combatir, sino un poderoso aliado en la búsqueda del autoconocimiento y el crecimiento personal. Aquellos que aprenden a navegar en este profundo océano encuentran no solo respuestas, sino también un camino hacia una vida más auténtica y plena. La conexión entre la creatividad y el inconsciente. Las personas creativas, como músicos, pintores, poetas y escritores, parecen relatar pesadillas con mayor frecuencia que la mayoría. Tal vez esto ocurra porque tienen un límite más tenue entre el inconsciente y el mundo exterior. Su identidad consciente mantiene un contacto más profundo con los contenidos de la psique.
lo que los hace más receptivos a las influencias del inconsciente y al mismo tiempo más vulnerables a ellas. Este intenso flujo de material psíquico puede generar tanto sufrimiento psicológico como inspiración creativa. Carl Jung observa esta dinámica al afirmar: la persona debe pagar caro por el don divino del fuego creador. Carl Jung, el hombre moderno en busca de un alma. Sin embargo, esto no significa que las personas creativas sean más neuróticas que las demás. Por el contrario, al involucrarse en actividades creativas, pueden alcanzar un nivel más profundo de integración psíquica. Su sensibilidad los lleva a un proceso constante de autoconocimiento, donde sus obras se convierten en reflejos de su viaje interior. No solo el artista, sino todo individuo creativo debe todo lo que hay de mayor en su vida a la fantasía. Carl Jung. Tipos psicológicos. El artista, muchas veces, necesita sacrificar su propio ego para convertirse en un canal de la psique colectiva. Se transforma en un vehículo para expresar el espíritu de la época, traduciendo los anhelos, miedos y sombras del inconsciente colectivo en formas tangibles. La gran obra de arte es un producto del tiempo, del mundo en el que vive el artista, de las millones de personas que lo rodean, de los miles de pensamientos y de las miríadas de actividades que fluyen a través de él. Thake Jung Speaking, Interviews and Encounters. Dos ejemplos destacados de esta inmersión en el inconsciente son el pintor polaco Zdzisław Beksiński y el artista suizo H.R. Giger. Sus obras, fuertemente influenciadas por sus propios pesadillas, revelan paisajes sombríos, figuras inquietantes y una profunda exploración de la psique humana. Beksiński, autodidacta, describía su estilo como si estuviera fotografiando sueños. Sus pinturas evocan escenarios posapocalípticos, habitados por formas esqueléticas, figuras deformadas y un sentimiento de decadencia y muerte. Curiosamente, él mismo era una persona afable y con buen sentido del humor. Nunca ponía títulos a sus obras ni mostraba interés en interpretarlas, prefiriendo que su arte hablara por sí mismo. Por su parte, Giger creó un estilo conocido como biomecánico, donde combinaba elementos de la anatomía humana con máquinas. Sus obras reflejan el impacto de la tecnología en la existencia moderna, ilustrando la creciente fusión entre el ser humano y la máquina. A través de sus exploraciones del inconsciente, Giger identificó la profunda influencia del trauma del nacimiento en la psique humana. Su arte representa un ciclo continuo entre el nacimiento, la sexualidad y la muerte. Los principios de Eros y Tánatos entrelazados. Lo que estos dos artistas tienen en común es el coraje de explorar las profundidades del inconsciente y dar forma a la oscuridad que muchos prefieren evitar. Convirtieron sus encuentros con la sombra en poderosas manifestaciones artísticas, demostrando cómo el material reprimido de la psique puede transformarse en una fuente de renovación y cambio. Al final, al atravesar los rincones más oscuros de la mente, la luz puede finalmente volver a brillar, y por más surrealista que parezca una obra de arte, siempre responde a la realidad, a veces incluso superándola. Hay tantas noches como días, y una no es más larga que la otra a lo largo del año. Incluso una vida feliz no puede existir sin una medida de oscuridad, y la palabra felicidad perdería su significado si no estuviera equilibrada por la tristeza. Thake Jung Speaking, Interviews and Encounters. La conexión entre la creatividad y el inconsciente no se limita únicamente a las artes visuales, sino que se extiende a la literatura, la música e incluso la filosofía. Grandes obras nacen de este diálogo entre lo consciente y lo inconsciente, donde emergen símbolos que portan significados profundos. Jung veía el arte como un puente entre el mundo interior y la realidad exterior. El proceso creativo permite que el inconsciente se exprese y al mismo tiempo da al creador la oportunidad de comprender aspectos ocultos de sí mismo. Por eso, muchos artistas relatan que sus obras parecen cobrar vida propia, como si fueran entidades autónomas que desean manifestarse. La creación artística
puede ser un medio de transformación psicológica, ayudando a integrar aspectos reprimidos de la psique. Cuando una obra nace del enfrentamiento con la sombra, no solo refleja los conflictos internos del artista, sino que también resuena con el inconsciente colectivo, tocando profundamente al espectador. Este fenómeno explica por qué tantas personas se sienten atraídas por obras que evocan el miedo, el misterio y lo desconocido. El arte nos da la oportunidad de mirar hacia la oscuridad sin ser consumidos por ella. Nos permite procesar, comprender y finalmente transformar nuestros propios temores en algo bello y significativo. Al final, la verdadera función del arte no es solo entretener, sino revelar y sobre todo sanar.